En la educación infantil, una de las preguntas recurrentes de los padres es preguntar cómo educo sin golpear. No es fácil la respuesta, especialmente en un contexto punitivo donde se nos enseñó constantemente a golpear o porque muchos padres fueron a su vez golpeados. Cuando hablamos de golpes no nos referimos solamente a maltrato físico, también a maltrato verbal, porque también hay golpes muy dolorosos que se hacen con las palabras. ¿Cómo hacemos para educar? Una forma, un tip importantísimo, es educar con las consecuencias. Hay consecuencias que son más dramáticas que otras y hay que cuidar. Nosotros cuidamos que los niños, por ejemplo, no se expongan a peligros porque los niños no tienen conciencia de peligro. Los niños se acercan a un precipicio porque no saben que se pueden caer y se pueden matar. Entonces los padres evidentemente crean las condiciones, los sacan de allí, incluso a veces sin que el niño entienda por qué lo están sacando, porque no le vas a estar dando explicaciones a un niño en el contexto de estar frente a un precipicio. Tampoco vas a ponerte a dialogar con tu hijo en el uso de algunos aparatos electrónicos cuando sabes que tu hijo puede provocarse a sí mismo un problema. Así que hay ciertos elementos de consecuencia que evidentemente hay que cuidar. Pero hay otros que sí tenemos que tener claro. La consecuencia enseña. La consecuencia es una lección de vida importantísima y que tenemos que aprender a cuidarla. La consecuencia enseña. Si yo utilizo la consecuencia como un medio correctivo, entonces no necesito además hacer un elemento adicional. Doy un ejemplo. Pongo la comida para comer y el niño se pone a jugar con la comida y voltea la comida, cosa muy típica. Le has dicho al niño, como ya hemos explicado en otra ocasión, le has hablado con tranquilidad, con buenas palabras y el niño voltea la comida. Es fácil. Dice, bueno hijo, tú no hiciste caso, no vas a comer más porque tu comida se perdió. Aunque tengas más comida, se perdió. La reacción normal del niño va a ser llorar. Y dice, bueno hijo, si quieres llorar, vaya a su habitación, pero no hay comida porque usted no hace caso y usted se puso a jugar con la comida y la terminó volteando. Algunos padres hacen un escándalo y dicen, pero es que mi hijo tiene que comer, ¿qué va a hacer? No, nadie se ha muerto por saltarse una comida. No vas a hacer esto 3 días. Es una comida. La siguiente comida, ¿qué va a hacer el niño? Fácil, se va a comer todo y no va a jugar con la comida. Eso de que los niños, bueno, tengo que apañarle todo y tengo... No, recibe la consecuencia. Con cariño, con bondad, sin que te importe la reacción propia del niño que va a hacer llorar o hacer un escándalo. Le dices a tu hijo, no te subas a la bicicleta, eso es un poquito más grande, aunque hay bicicletas ahora para niñitos muy pequeños, bicicletas de esas que andan donde ellos se apoyan con sus pies porque no tienen para hacer girar las ruedas, y le dicen, no te subas a la bicicleta porque es posible que te caigas. El niño se sube y se cae, se golpea. ¿Qué hacen los padres poco sabios? Van y lo golpean de vuelta. Y el niño no entiende nada. Lo único que entiende el niño es que le está doliendo el golpe que ha tenido y luego viene un golpe adicional. No sirve de nada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Se cayó, se golpeó, porque tú le advertiste que le iba a pasar. Abrázalo, cúrale la herida si se hirió, si se rasmilló, cúralo, pero abrázalo, apáñalo y luego dialoga con tu hijo. ¿Por qué te ocurrió lo que te ocurrió? ¿Qué fue lo que te dijo mamá o papá que te iba a pasar? El niño te va a decir, ¿qué tienes que hacer la próxima vez? El niño te va a decir, y listo, y se acabó. El dolor que el niño recibió es la corrección, es la enseñanza. Evidentemente, los padres pretendemos que nuestros hijos no reciban dolor, que no reciban consecuencias, pero eso es imposible. La consecuencia las van a tener. Es muy típico, por ejemplo, con padres más grandes, con púberes y con adolescentes. Al niño se le olvida la tarea en la casa, el trabajo que ha estado haciendo se le olvida en la casa y aparece la mamá y el papá
o el papá con el trabajo, vengo a dejarle el trabajo a mi hijo. ¿Por qué haces eso? Así no se educa. Y algunos padres dicen, bueno, pero que mi hijo va a recibir una mala calificación, y que la reciba. ¿Cómo va a aprender si tú lo estás apañando? Entonces, ¿y qué tienes que hacer? Deja la tarea en su casa. Y que el niño hay algunos niños exigentes porque tú los criaste así. Y dice, pero mamá, tráeme la tarea. No puedo, hijo, porque tengo otras cosas que hacer. Usted olvidó la tarea, es su problema. Pero mamá, me van a poner una mala calificación. No importa, ese es su problema. Y usted tendrá que enfrentarlo. ¿Qué va a pasar la siguiente ocasión? El niño no se va a olvidar de la tarea. La va a llevar porque sabe que tu mamá o tu papá no se lo vas a aceptar. De hecho, algunos colegios, observando esta situación que es repetitiva en todas partes, simplemente cuando un niño olvida algo en su casa, en el colegio no lo reciben. Y el papá y la mamá le dicen, lo siento, no se lo vamos a entregar a su hijo. Y se acabó. ¿Y por qué? Porque tenemos que enseñarle, darle lecciones a nuestros hijos. Hoy día se está creando la cultura de no dar tareas para la casa, cosa que a mí me parece correcto, especialmente en los sistemas escolares donde hay jornada extendida. Tienen jornada extendida hasta las 4 de la tarde y luego darles tarea para la casa me parece medio fuera de lugar. Todo debemos hacerlo en el colegio. El ejemplo anterior vale en los colegios donde hay jornada única y se dan tareas para las casas. El niño no va a ser invitado a un cumpleaños. Los cumpleaños son muy importantes para los niños porque la vez anterior, en el cumpleaños anterior, se portó mal, entonces los padres del otro niño decidieron no invitarlo. No hagas nada. No hagas nada, no llames por teléfono. Hay madres que se sienten ofendidas porque a mi hijo no lo están... No hagas nada, analiza con tu hijo. Hijo, ¿por qué crees que no te están invitando? ¿Por qué? Que estoy pensando en un hecho real. Entonces el niño te va a explicar como niño. Bueno, pero es que... Y explícale, dile, si quieres que la próxima vez te inviten, tendrás que actuar de manera distinta. Es decir, la consecuencia es un excelente correctivo. La consecuencia enseña, la consecuencia disciplina. Es un principio básico en la educación infantil que la consecuencia debería ser el medio más utilizado para que los niños aprendan. La consecuencia. Evidentemente hay consecuencias que son muy trágicas, que no hay que dejar que ocurran, pero de pronto ocurren. Los niños se accidentan, los niños se cortan, los niños se ven enfrentados a situaciones muy complejas simplemente porque no han obedecido, no han hecho caso, etc. Pero de todas maneras, los padres no están para que después de la consecuencia agreguen otra consecuencia. Yo me he aburrido un poco de hablar con padres que pretenden sobre la consecuencia aplicar otra consecuencia, cosa que es absurdo. El niño lo entiende, o el adolescente o el puber lo entiende como abuso. Simplemente, si yo ya estoy sufriendo, ¿por qué me hacen sufrir más? Que es obvio, porque en realidad es así. Entonces debemos aprender. Si tú adulto dejas de ir al trabajo durante 3 días, puedes ir donde tu jefe y decirle, mire jefe, lo que pasa es que yo estaba cansado y como estaba cansado me quedé acostado. El jefe, aparte de despedirte, se va a reír de ti, porque eso no es una excusa. ¿Por qué se la aceptas a tu hijo? Nuestra hija o nuestro hijo solían a veces decirnos, papá, no quiero ir al colegio porque no quiero. Entonces le decíamos, muy bien hijo, vaya sin querer, pero tienes que ir, porque tienes que aprender que tienes que hacerte caso, tienes que hacerte cargo. ¿Qué enseña la consecuencia? Enseñamos un elemento que los adultos, hay adultos que les cuesta mucho entenderlo porque no recibieron la enseñanza adecuada cuando eran niños. Una enseñanza importantísima enseña la consecuencia. Todo lo que haces trae una consecuencia, causa y efecto. Si tú actúas bien en un contexto, vas a recibir lo otro en otro contexto y así sucesivamente. Cuando eso es consistente, cuando lo hacemos vez tras vez, cuando razonamos con nuestros hijos, porque la mejor disciplina siempre es razonamiento. Cuando razonamos, cuando dialogamos, cuando le hacemos ver
los resultados, cuando hacemos que los niños entiendan la relación entre causa y efecto, los niños van aprendiendo. Y los niños incluso después van asumiendo que es parte de la vida el recibir consecuencias. Los adultos lo sabemos. Sabemos que todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Eso tiene que aprenderlo un niño. ¿Y cómo? Siendo consistente. Una vez tras vez, porque no basta solo una vez, es permanente. Los padres tenemos que ayudar a nuestros hijos a razonar. Cuando los niños razonan, reflexionan, entienden, lo asimilan y lo incorporan de manera natural. Incluso yo he escuchado a niñitos que están bien educados dándole lecciones a otros niñitos diciendo no hagas tal cosa porque te va a ocurrir tal cosa. Ya sabe el niño, ya aprendió, ya lo vivió, ya lo observó, por lo tanto lo incorporó. Por lo tanto, no teman, no trates a tu hijo como si fuera una persona con pocas capacidades cognitivas, porque los niños lo que tienen es una altísima capacidad cognitiva, porque son esponjas que absorben todo. Y tu hijo va a entender que la consecuencia es un correctivo, te está enseñando. Y tú tienes que reflexionar, tienes que ayudar a que tu hijo entienda que lo que le ha ocurrido no es producto del azar. Lo que ha ocurrido simplemente porque él o ella tomaron decisiones que los llevaron hasta ese punto. Y eso es un elemento importantísimo a la hora de disciplinar sin recurrir a la violencia.